Saludos a todos. Me llamo Ricardo. Yo no soy un hombre de fe ciega, soy ingeniero civil de Guadalajara, Jalisco. Mi trabajo me obliga a ser pragmático, a creer solo en lo que puedo medir. Pero lo que viví hace 10 años en el pequeño poblado de San Ramón, en la Sierra de Durango, me partió la razón en dos, y sí, involucra a un exorcismo y un sacerdote. Fui enviado a San Ramón para supervisar la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de adobe, calles empedradas y un silencio que era casi palpable, roto solo por el viento frío que bajaba de las montañas. Me quedé en una pensión humilde administrada por doña Elena, una mujer de unos 70 años, amable pero con una mirada de profunda tristeza. La pensión era antigua, con muros gruesos y techos altos. La única regla que doña Elena me impuso fue: nunca, nunca, mi hijo, mires el espejo del pasillo después de las 9 de la noche. El espejo en cuestión era una pieza de marco oscuro y desgastado, colgado en el pasillo que daba a mi habitación, justo enfrente de la puerta del baño. Era tan viejo que el vidrio estaba manchado, dándole un aspecto turbio y fantasmal. Naturalmente, siendo un hombre de ciencia, la advertencia solo avivó mi curiosidad. Pero mi primer mes transcurrió sin incidentes. Solo trabajo, café de olla y el rumor constante del viento. El problema comenzó con la llegada de la familia Ortega. Un matrimonio y su hija, Lucía, una niña de unos 12 años, pálida, delgada y con una quietud inusual. Venían de Chihuahua buscando ayuda, un milagro, como decían los murmullos del pueblo. Desde que Lucía se instaló en la habitación contigua a la mía, el ambiente de la pensión cambió. El silencio se volvió opresivo. Por las noches no se oía el viento, sino un sonido constante, bajo como un raspado. Scratch, scratch. Una noche cerca de las 11 me despertó un ruido distinto. No era un raspado, era la voz de Lucía. No gritaba, sino que cantaba. Una canción de cuna antigua en un tono que no le correspondía a una niña. Era una voz ronca, profunda, con una cadencia tan triste que me hizo sentir escalofríos hasta la médula. Me levanté y me asomé por la mirilla de la puerta. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de la luna, que se colaba por una pequeña ventana. Y entonces la vi. Lucía estaba parada en el pasillo, descalza. Su camisón blanco estaba sucio. Estaba de espaldas a mí, mirando fijamente el espejo prohibido. Mientras cantaba esa melodía lúgubre, vi cómo sus hombros se movían rítmicamente. Parecía estar meciéndose, pero la figura reflejada en el espejo no se meció con ella. El reflejo de Lucía estaba rígido, inmóvil. Sus brazos colgaban inertes a los lados, pero su boca, en el reflejo, estaba abierta. Abierta en una forma que un ser humano no puede imitar, como un grito mudo y desesperado. Y lo peor, sus ojos en el reflejo brillaban con una luz rojiza que no estaba en la niña real. La niña real, Lucía, seguía cantando, meciéndose. El reflejo, inmóvil, gritando en silencio, corrí a despertar a doña Elena. La encontré rezando arrodillada en la cocina, con una vela encendida frente a un crucifijo de madera antigua. Doña Elena, la niña, el espejo. Ella no se inmutó. Lo sé, Ricardo. Está viendo a su amigo. La familia Ortega vino aquí por el padre Eliseo. Es el único que puede sacarlo. Es el único que se atreve. El padre Eliseo era el párroco de San Ramón, un hombre viejo con cicatrices en las manos y una calma perturbadora. A la mañana siguiente me quedé en la pensión. La planta de agua podía esperar. Tenía que ver esto. El exorcismo comenzó a las 4 de la tarde, en la sala principal, la que tenía piso de madera vieja. Doña Elena había quitado todos los muebles y cubierto todas las ventanas.
La única luz venía de 2 cirios grandes. El padre Eliseo vestía su estola morada y portaba un viejo breviario con tapas de cuero gastadas y un hisopo de plata. Lucía estaba atada a una silla de madera con correas de cuero ancho. No gritaba. Solo miraba al techo con una sonrisa helada. Cuando el padre Eliseo comenzó a rezar en latín, la sonrisa de Lucía desapareció. Su cuerpo se tensó, y de su boca salió un chorro de un líquido oscuro y espeso que impactó en la pared. «Non estúa», gritó el padre Eliseo, golpeando el breviario. Y entonces la voz que salió de Lucía no era humana, era una voz rasposa, profunda, que hizo vibrar las paredes de adobe. «Es su culpa. Ella me llamó, en el espejo, me mostró su alma sucia, padre de porquería». El padre Eliseo roció a Lucía con agua bendita. La reacción fue violenta. Lucía se arqueó en la silla. Las correas chirriaron peligrosamente. En ese momento de caos, el padre Eliseo me miró directamente, sus ojos viejos brillando con sudor y temor. «¡Ingeniero! ¡El espejo! ¡Quítelo! ¡Es una puerta! ¡Rápido!». Corrí al pasillo. El espejo estaba allí, oscuro, manchado, pero en sus bordes el vidrio parecía estar pulsando con una luz roja muy débil. Lo arranqué de la pared. No pesaba como vidrio y madera, pesaba como metal macizo, como una lápida. Lo tiré al suelo, y con todas mis fuerzas pisé el vidrio. No se rompió, no hizo ruido de cristal, solo un golpe sordo, como si hubiera pateado una losa de concreto. Frustrado, tomé una maceta de barro pesado que estaba cerca y la estrellé contra el centro del espejo. Esta vez, el sonido fue un grito, no de Lucía, sino un sonido metálico y distorsionado que parecía venir del interior del espejo, seguido de un destello de luz verde asquerosa. El vidrio no se quebró, pero en el centro apareció una grieta, una única grieta fina, como un rayo, y de esa grieta empezó a salir un humo frío y negro que olía a azufre y a humedad de cueva. El humo se dirigió directamente a la sala. «Consumatum est», gritó el padre Eliseo, su voz llena de dolor, justo cuando el humo negro entraba por la rendija de la puerta de la sala. Corrí a la puerta y la cerré. Me deslicé hasta el suelo, exhausto. Después, el silencio. Solo se escuchaba el llanto débil y humano de Lucía. El padre Eliseo salió, pálido y sudoroso. Me dio la bendición y me dijo: «El demonio ha salido del cuerpo de la niña, pero el espejo no lo destruiste». «Lo sé, padre». «¿Pero qué es ese humo?». Me miró con tristeza. El demonio, antes de irse, dejó una parte de sí mismo en el objeto que lo invocó. Ahora, la puerta sigue semiabierta. El padre Eliseo se llevó el espejo esa misma noche. Dijo que lo sellaría en el cementerio antiguo. A la mañana siguiente, Lucía estaba bien, una niña pálida pero normal. La familia Ortega se fue agradecida, pero yo me quedé una semana más, y durante esa semana noté 2 cosas. Primero, la pared donde estaba colgado el espejo ahora tenía una mancha de humedad con una forma muy definida, la silueta de un rostro en agonía. Segundo, y esto es lo que me quita el sueño, cuando me miro en cualquier espejo, a veces, muy brevemente, veo una sombra detrás de mí, en mi reflejo. No es el demonio completo. Es solo una fracción de su presencia, justo donde rompí el espejo. El padre Eliseo dijo que el demonio dejó una parte de sí mismo en el objeto. Y si, al romperlo, esa parte no se quedó en el espejo, sino que se transfirió a la mano que lo rompió. Se quedó conmigo. O esa sombra que veo en mi reflejo es la parte de Lucía que la hizo mirar el espejo en primer lugar, el reflejo sucio de su propia alma que el demonio liberó al irse. Hola, gente del miedo. Mi nombre es Alejandro, soy de Bogotá, Colombia, y la historia que les voy a contar no sucedió hace mucho, sino hace 2 años,
en el barrio de la Candelaria, donde las casas coloniales esconden más secretos que cualquier libro de historia. Yo fui testigo. Fui la última persona en intentar ayudar a la víctima. Yo trabajaba en una notaría pública. Estaba haciendo horas extra una noche muy fría de julio, terminando de revisar unos documentos de herencia de una familia muy antigua, los Velázquez. Eran las 11:30 de la noche. Mi jefe, don Roberto, estaba desesperado. Alejandro, por favor, esto es urgente. La señora Gilda Velázquez necesita firmar este testamento antes de la medianoche. Es una cláusula antigua de la familia. Si no firma antes de la medianoche de hoy, todo pasa a una orden religiosa. Una fortuna. La señora Gilda vivía en una de esas casonas coloniales de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y un patio interior lleno de musgo. La casa era conocida por los vecinos por ser pesada, no embrujada, sino pesada, siempre oscura, siempre silenciosa. Llegué a la calle y la niebla, que es rara en Bogotá en julio, estaba densa, casi cortándose con cuchillo. El número 57, la casa, era de un color azul desvaído. Solo una tenue luz amarilla se filtraba por una ventana en la planta baja. Toqué el llamador de metal pesado. El eco resonó en el patio interior. La puerta se abrió con un chirrido lento. Me recibió una mujer de unos 40 años, pálida y con ojeras profundas. Era la sobrina Marta. Estaba temblando. «¡Pase, por favor, rápido! ¡Se nos acaba el tiempo!». Su voz era un susurro de miedo. Entré al zaguán. El aire era gélido y olía a naftalina y a cera quemada. El lugar estaba lleno de cuadros antiguos que parecían seguirte con la mirada. Marta me guió a una habitación pequeña, casi un cuartucho de servicio. Estaba completamente desnuda, sin muebles, excepto por un catre de hierro en el centro. Y allí estaba doña Hilda Velázquez. Era una anciana, pero lo que vi no era debilidad por la edad. Estaba acostada en el catre, pero no se movía. Su cuerpo estaba completamente estirado, con los brazos pegados a los costados. Sus ojos estaban abiertos. Eran de un amarillo enfermizo, y su boca estaba abierta en un óvalo perfecto, como si estuviera gritando constantemente, pero no salía sonido. «No puede firmar, Alejandro», susurró Marta, rompiendo a llorar. «Llevamos 2 días así. No se mueve, no parpadea. Solo grita en silencio». «¿Llamaron a un médico?», pregunté, sintiéndome ahogado por el miedo. «El médico se fue corriendo. Dijo que no era de este mundo. Llamamos al padre Francisco, el de la catedral. Está viniendo, pero está a 30 minutos. Y son las 11:45. Me acerqué a doña Hilda con la tabla y el testamento. Puse la pluma en su mano rígida. «Doña Hilda, intente. Solo una línea. El testamento», le supliqué. En ese momento, la temperatura en el cuartucho cayó bruscamente. Pude ver mi aliento, y el cuerpo de doña Hilda se movió. No fue un movimiento humano, fue un retorcerse. Su cuello hizo un chasquido audible y su cabeza giró 90 grados hacia la izquierda, como una muñeca rota. Y la voz que salió de su boca no fue un grito, ni un susurro. Fue una risa seca, infantil y burlona, pero distorsionada por la garganta de la anciana. «El dinero no es para ti, niña, es para el juego. Y el tiempo se acabó. ¡Ji, ji, ji!». Marta se echó para atrás, golpeándose contra la pared. Yo miré el reloj. 11:55. 5 minutos. El padre Francisco entró justo en ese momento, sudoroso y agitado. Era un hombre robusto, pero su rostro reflejaba terror. Traía un gran crucifijo de madera de olivo. «Exiabea, spiritus immunde», gritó el padre, elevando el crucifijo. La risa de la anciana paró. Su cuerpo tembló violentamente, y de pronto empezó a hablar, pero no en español. Hablaba en una lengua que sonaba como el croar de ranas gigantes, y luego empezó a insultar al padre Francisco,
usando palabras en latín que no entendí, pero que sonaban a blasfemia pura. El padre Francisco, con una calma forzada, se acercó y puso el crucifijo sobre el pecho de doña Hilda. La anciana se arqueó como un arco, totalmente suspendida en el catre. Las correas de la camisa de dormir se rompieron, y la risa se convirtió en un bramido, un sonido que te partía el tímpano. En medio del caos, la sobrina Marta me tomó del brazo, llorando. «¡El testamento! ¡La hora!». Yo volví a la anciana. La pluma. Tenía que firmar. 11:58. Puse el testamento y la pluma cerca de su mano, que estaba retorciéndose de forma inhumana. El padre Francisco gritó una letanía en latín, con voz quebrada. La anciana dio un último bramido y de su boca salió una nube de humo negro y frío que llenó el cuartucho con olor a carne quemada. Y de repente el cuerpo se desplomó en el catre, inerte. El silencio fue total. El padre Francisco se desplomó de rodillas, jadeando. Se fue. Lo expulsamos, justo a tiempo. Miré el reloj de pulsera. Medianoche en punto. 12:00. El testamento no estaba firmado. La herencia se había perdido. La sobrina Marta entró en pánico, gritando sobre la pérdida de la fortuna. Yo me acerqué a doña Hilda. La revisé. Su cuerpo estaba frío, helado. Su pulso ya no existía. El padre Francisco me dijo: «El demonio no se fue. Él ganó el juego. Se llevó su alma justo antes de que pudiéramos salvarla. La mantuvo viva y atrapada solo hasta la hora límite». Me fui de allí sintiéndome culpable. Si hubiera llegado antes, si hubiéramos sido más rápidos. Pero la historia no termina ahí. Un mes después estaba leyendo el periódico. Vi la nota fúnebre de la señora Hilda, y luego vi un pequeño obituario al lado. La sobrina Marta, la que gritaba por la fortuna, había muerto. La encontraron en su apartamento. La causa: suicidio por asfixia. Recuerdo la risa infantil que salió de doña Hilda. «El dinero no es para ti, niña, es para el juego». El padre Francisco dijo que el demonio ganó el juego. ¿El juego era la herencia que pasó a la orden religiosa? ¿O el juego era la tortura de Marta, la sobrina que deseaba el dinero? Y si el demonio se llevó el alma de doña Hilda justo en el límite, ¿por qué no dejó de reírse de mí? Al salir de ese cuartucho, sentí un peso terrible en la espalda, como si me hubiera entregado a la maldad al fallar. A veces, en las noches frías, juro que escucho una risita distante, infantil, que se burla de mi fracaso. ¿El demonio solo se fue de la casa? ¿O se quedó jugando con la avaricia de Marta y ahora quizás juega con mi culpa? La medianoche es la hora del cumplimiento. Y la avaricia, la moneda del diablo. Si estas historias te han hecho cuestionar la realidad, debes protegerte. Suscríbete ahora. Es nuestra única defensa contra lo que se esconde en las sombras. Dale me gusta para que YouTube sepa que estas almas necesitan ser recordadas. Y comenta: ¿el demonio ganó el juego por el dinero, por el tormento de Marta o por la desesperación de Daniel al fallar la entrega? Tienes que compartir tu teoría. Es nuestra única esperanza para entender el juego. Muy buenas noches a todos. Soy Manuel. Yo soy de un pueblito cerca de Arequipa, Perú, en la zona alta. Mi familia siempre ha sido de campesinos, gente que cree en la Pachamama y en el poder del aire. Pero lo que les contaré es diferente. Sucedió en un viaje que hice con mi tío hace unos 20 años a un pueblo fantasma en la frontera con Bolivia. Mi tío, don Julio, era un hombre que se ganaba la vida como guía de expediciones mineras abandonadas. Nos internamos en una zona desértica, conocida por los locales como el Camino del Silencio. Nuestro destino era un viejo campamento minero abandonado llamado Huesos Secos, un lugar donde solo quedaban esqueletos de casas y el recuerdo del oro. Llegamos al anochecer.
La niebla salina, típica de esa altura, era tan densa que el campamento parecía flotar en una nube blanca. Hacía un frío insoportable. Encontramos refugio en lo que parecía ser la antigua casa del administrador. Tenía un techo y 3 paredes de piedra. La cuarta pared había caído, dejando el interior expuesto al frío y al viento. Montamos nuestro campamento improvisado. Mientras mi tío encendía la fogata, escuché un sonido. Era un llanto, muy débil. Venía del pueblo. Tío Julio, ¿escuchaste eso? Parece un niño. Mi tío, que no se asustaba con nada, se puso tenso. Aquí no hay niños, Manuel. Este lugar está muerto hace 30 años. El llanto se hizo un poco más fuerte. Era suave, como el gemido de un bebé. Fuimos a investigar, linterna en mano. Caminamos entre las casas derrumbadas. La niebla lo hacía todo más irreal. El llanto nos guió a una pequeña capilla de piedra, casi intacta, con un campanario caído. El sonido venía del interior. Al entrar, la luz de la linterna reveló una escena que me heló el alma. En el centro del pequeño altar, envuelta en un trozo de tela andina antigua, había un bulto. Parecía un bebé. Mi tío, con cautela, desenvolvió el bulto. No era un bebé, era el cadáver de una anciana, pequeña, momificada por el frío y el aire seco, vestida con su ropa de fiesta andina. Tenía el rostro arrugado, pero sus labios estaban tensos en una expresión de terror absoluto. Y de esa boca, momificada y seca, seguía saliendo el llanto de bebé. Nos retiramos aterrorizados. A la mañana siguiente, regresamos a la capilla. El llanto había cesado. El cadáver de la anciana estaba allí, inmóvil. Mi tío, creyente de las tradiciones, hizo un pequeño ritual andino con hojas de coca y le pidió permiso a la Pachamama para irnos. Pero al prepararnos para irnos, sucedió lo peor. El llanto regresó, no del cadáver, sino de mi tío Julio. Él estaba sentado junto a la fogata, atándose las botas. De pronto, soltó un gemido suave, idéntico al que habíamos escuchado. «Tío, ¿qué pasa?» Él no me contestó. Se quedó quieto. Su mano se levantó lentamente y comenzó a rascarse el brazo con la uña. Su cara, que era curtida y fuerte, se suavizó en una expresión de profunda angustia, como si estuviera sintiendo un dolor muy antiguo. «Me duele, Manuel. Me duele la soledad», susurró con la voz de una mujer anciana, dulce y quebrada. «Me olvidaron aquí. No me entierran. El frío me duele». El terror me paralizó. Esa no era la voz de mi tío. Era la voz de la anciana momificada. Corrí por mi mochila. Tenía que irme. No podía dejar a mi tío, pero el miedo era físico. Mi tío me miró, y en sus ojos vi algo que me hizo gritar. Sus pupilas estaban enormes, dilatadas, y su iris había cambiado de color, de marrón a un amarillo pálido y viejo. «No te vayas, mijito, no me dejes sola, el frío de la tierra me come, quiero que me abraces», dijo con esa voz de mujer anciana, estirando sus manos. Salí corriendo del campamento. Corrí hasta que la niebla se disipó y vi el sol. Me detuve en el primer pueblo que encontré, un lugar minero llamado Ojo del Diablo. Allí conté la historia en el pequeño comedor. El cocinero, un hombre boliviano, me escuchó en silencio. «Hijo, tu tío no está poseído, está ocupado. Hay un padre en el pueblo, el padre Ezequiel. Él lo puede ayudar». El padre Ezequiel era un sacerdote joven, con barba, pero con una mirada de acero. Regresamos al campamento con el padre y 2 hombres del pueblo. Tardamos 4 horas en el camino. Encontramos a mi tío Julio. Estaba en la capilla, sentado al lado del cadáver de la anciana. Estaba abrazando el cuerpo momificado. No hacía ruido, solo se mecía, tarareando la misma canción de cuna que Lucía, la niña del relato 1. Cuando el padre Ezequiel entró y gritó el nombre de mi tío, don Julio no reaccionó. El padre se acercó y en lugar de latín,
Empezó a hablarle en aymara, la lengua indígena. Empezó a rezar una mezcla de oraciones cristianas y palabras de la Pachamama. Al mismo tiempo, uno de los hombres del pueblo encendió una rama de palo santo y la agitó alrededor de mi tío. El efecto fue inmediato. Mi tío empezó a convulsionar violentamente. De su boca salió un grito inhumano, pero no era demoníaco. Era un grito de abandono. ¡Me dejaron! Mi gente no regresó. El frío, siempre el frío. El padre Ezequiel le puso el palo santo en la frente, y mi tío se desmayó. Cuando despertó, era de nuevo don Julio, sudoroso, exhausto. No recordaba nada. El padre Ezequiel nos dijo, la anciana no era un demonio, era un espíritu de la soledad. Murió sola, sin ser enterrada, y la amargura de su abandono se quedó en el pueblo. La música y la quietud de su cuerpo atrajeron a tu tío. Ella quería un abrazo, quería robarle el calor de su cuerpo para escapar del frío de la tierra. El padre, los dos hombres y yo, enterramos el cuerpo de la anciana con todas las bendiciones, en la tierra sagrada del pueblo. Nos fuimos de huesos secos al amanecer, pero, a pesar de todo, algo quedó. Mi tío Julio, que era un hombre de manos cálidas y fuertes, ahora tiene las manos heladas, un frío que no se va, y yo, desde esa noche, no puedo estar solo en el frío. Siempre tengo la necesidad de tener una fogata o a alguien a mi lado. Si me quedo solo en el frío, siento el mismo dolor en el pecho que tenía mi tío. Y lo más extraño, en la voz de mi tío, a veces, cuando me pide algo, escucho un susurro doble. Su voz real y detrás, muy suavemente la voz de la anciana que tararea una canción de cuna andina. ¿El espíritu de la anciana realmente se fue al ser enterrada? ¿O esa voz doble y el frío constante en mi tío son prueba de que el padre Ezequiel solo la hizo dormir, y ella se quedó en mi tío como un pequeño y cálido recuerdo de su soledad? La medianoche es la hora del cumplimiento, y la avaricia, la moneda del diablo. Si estas historias te han hecho cuestionar la realidad, debes protegerte. Suscríbete ahora. Es nuestra única defensa contra lo que se esconde en las sombras. Dale me gusta para que YouTube sepa que estas almas necesitan ser recordadas. Y comenta. El demonio ganó el juego por el dinero, por el tormento de Marta, o por la desesperación de Daniel al fallar la entrega. Tienes que compartir tu teoría. Es nuestra única esperanza para entender el juego.